Comisiones Obreras, el proceso de transición ecológica es un proceso necesario en el cual venimos debatiendo desde prácticamente los años 90. Desde el año 96 en nuestra organización, en el máximo órgano de dirección hay un responsable de medio ambiente, lo cual conlleva que hemos tenido unas líneas de trabajo y unos compromisos muy claros con respecto a la materia del medio ambiente en general y en este momento a la transición energética. Sabemos que este proceso de transición ecológica va a representar unos cambios muy importantes dentro del ámbito laboral. Por eso, una de nuestras máximas recomendaciones y de solicitudes es el diálogo y una transición justa. La transición justa tiene que ver con 4 aspectos fundamentales. El primero, el establecer medidas de apoyo y de paraguas ante los procesos de transición y disruptivos que pueda ocasionar a muchos trabajadores que se encuentren afectados por estos cambios. El segundo está relacionado con la necesidad de dar alternativas para que esos trabajadores, esos sectores y esas zonas no se encuentren en desamparo. Y eso conlleva el que antes de que se produzcan esos procesos ya empecemos a establecer proyectos y alternativas claras y viables, y además con otros aspectos como sea la formación o el análisis de qué otros sectores se pueden desarrollar. El tercer aspecto tiene que ver con la planificación. La planificación tiene que ver con que no se pueden hacer los cambios de la noche a la mañana. Hay que tener las medidas legislativas y políticas necesarias para facilitar un cambio que sea adecuadamente ponderado y que además asegure que la financiación pública y la financiación privada tenga la garantía de que a medio y largo plazo van a tener un rendimiento y van a tener después un retorno a esas inversiones. Y por último, reclamamos dentro de esa transición justa que haya unos controles públicos para que tanto la financiación como los proyectos que se planteen sean unos proyectos que tengan una viabilidad encaminada a un proceso de transición, de sostenibilidad en el marco económico, en el marco social y en el marco medioambiental. Desde Comisiones Obreras queremos ser proactivos en la propuesta, proactivos en los centros de trabajo, proactivos en la formación de los trabajadores y proactivos en el marco de la cultura necesaria para que cuando se desarrollen estos procesos la población y los trabajadores sean que es un proceso que va a ser positivo para ellos. Y también queremos ser además un elemento fundamental en el marco de la reclamación y de la negociación tanto con los gobiernos como con las empresas, con los gobiernos estatales, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, porque sin una confluencia y un diálogo difícilmente vamos a hacer ese proceso de transición. La perspectiva que voy a abordar es una perspectiva complementaria de la que acaba de plantear Mariano y tiene que ver con una vocación del sindicato de ejercer la influencia en la sociedad en la que vivimos, no solamente en el mundo del trabajo, sino en el conjunto de la sociedad, a través de todas las herramientas a nuestra disposición. Esto nos llevó en 1999 a formar parte desde sus orígenes del Comité Internacional del Capital de los Trabajadores, que es un foro de coordinación, discusión y de actuación conjunta de los fondos de pensiones y las mutualidades de previsión social, donde hay participación de titularidad y participación de los trabajadores en el control de la gestión de esos fondos. Nos llevó después, hace 10 años, a ser cofundadores, junto con otras instituciones, de SpaceShift, del Foro Español para la Inversión Socialmente Responsable, y nos lleva a ello pues, la convicción de que la acción sindical o la capacidad de influencia en las condiciones de vida y trabajo de las personas a las que representamos, pero también del conjunto de la sociedad, se defienden de muchas maneras. En la empresa, a través de la negociación colectiva, en el diálogo social con los sucesivos gobiernos, a través de los procesos reivindicativos, de movilización, pero también, ¿por qué no?, a través de la influencia que pueden ejercer los inversores institucionales que tienen participación directa de los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes. Esto en España son los fondos de pensiones de empleo, son las mutualidades de previsión social empresariales, donde en sus juntas directivas o sus comisiones de control, pues los sindicatos tenemos presencia. Esto nos lleva a abordar diferentes ámbitos de actuación en materia de inversión socialmente responsable en los 3
elementos tradicionales, tanto de buen gobierno como medioambientales, como con criterios sociales. Hemos puesto en marcha diferentes iniciativas de engagement, de influencia, de diálogo, también de activismo accionarial a la hora de ejercer el derecho de voto, y lo que intentamos es, cumpliendo además con lo que todas las redes internacionales están promoviendo, es confluir con otros inversores institucionales que tienen criterios compartidos con los que estamos defendiendo para intentar producir esos mecanismos de influencia. Lo hacemos de diferentes maneras. Lo hacemos, insisto, yendo a votar a las juntas de accionistas y planteando medidas concretas o oponiéndonos a medidas concretas. Lo hacemos intentando abrir espacios de diálogo con empresas, planteándoles nuestra voluntad de inversión en las mismas y en sus proyectos, siempre que respondan a criterios coincidentes con los de buen gobierno, medioambientales y sociales que defendemos, y al mismo tiempo incluso en empresas que, por ejemplo, en materia de cambio climático, pues no tienen las mejores condiciones en materia de huella de carbono. Promovemos la medición de la huella de carbono de las carteras de inversión que se tienen, y lo que planteamos en aquellas empresas que no cumplen con esos requisitos son iniciativas para exigirles planes concretos de actuación en plazos concretos y acotados en el tiempo para que puedan disminuir ese impacto medioambiental en las actividades que están realizando. Todo ello lo hacemos, insisto, de una manera coordinada con otros, lo hacemos desde una perspectiva de defensa de los intereses que representamos, en la convicción de que el capital de los trabajadores, no puede invertirse con los criterios únicos de obtener un rendimiento financiero. El rendimiento financiero es relevante, como no, pero la capacidad de influir o de incidir en el comportamiento de los interlocutores, de los agentes de inversión, de las empresas, de los estados también, nos parece que es muy relevante. De la misma manera, nos parece que la medición de esos criterios es también algo que tenemos que tener en cuenta. No solamente se trata de establecer criterios o políticas de inversión, sino de hacer un seguimiento adecuado a las mismas, de contrastarlas y de poder compartir y poner en común esos resultados. Bien, este es un poco el criterio de intervención, de acción sindical en esta materia, que supone incorporar obligaciones de formación a la gente que tenemos en esas comisiones de control, de información, de fomentar elementos de transparencia, porque creemos que hay que tener informados perfectamente a los trabajadores y trabajadoras que representamos y que tienen su dinero en esos instrumentos, pero al mismo tiempo a la sociedad también. Creemos que a través de compromisos ciertos, tanto si invertimos en bonos de un país, de un Estado, como si invertimos en crédito privado de una empresa, como si hablamos de inversiones en bolsa o en inversión indirecta o en capital riesgo. En todos ellos, de manera distinta, es posible establecer compromisos, exigencias, en mecanismos de medición que nos permitan ejercer pues ese concepto de que el capital de los trabajadores debe servir no solo para obtener rendimientos financieros, sino también para influir en una evolución positiva de la sociedad, pero no de la sociedad entendida únicamente como el colectivo de personas a las que representamos, trabajadores y trabajadoras con empleo que tienen su patrimonio ahí, sino también a la comunidad, también a la cadena de suministros, también al entorno, a los sectores de actividad o a los territorios en los que estamos implicados.